Hola, ¿qué tal? Aquí nos encontramos una vez más en Psicólogos Bitácora, este programa que hacemos todos los martes, Subjetividades, programa que toca diversas temáticas que de alguna u otra forma son parte de la época que vivimos. Y lo tocamos desde el psicoanálisis lacaniano, que por cierto hoy Lacan, el fundador de esta orientación psicoanalítica, bueno, estuviera cumpliendo 120 años. Vamos a darle pase a nuestra compañera para conversar este tema tan interesante el día de hoy. No quiero tener hijos, no quiero tener hijos. ¿Sí? Hola, Irene, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, esperando con muchas ansias este encuentro. Esperando con muchas ansias este encuentro y también con mucho deseo de que se vayan uniendo todas aquellas personas que van cada semana encontrándose con nosotros. Les saludamos nosotros acá desde Irlanda y bueno, y cada uno desde donde estén, a la hora que estén y que puedan participar, que puedan acompañarnos con sus palabras, que puedan escribir lo que piensan y que con libertad se puedan expresar. Así es. Bueno, ya más o menos creo que abordaste de qué íbamos a hablar hoy, ¿verdad? Sí, sí, ya les estaba comentando que hoy vamos a tener un tema muy interesante, un tema Ajá. que trae muchas preguntas, sobre todo, eh, que tiene que ver con quizás uno de los destinos que ya Freud hablaba, uno de los destinos de la feminidad, tiene que ser con ser madre. La pregunta es al contrario, no quiero ser madre, no quiero tener hijos. ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿Por qué ese tema en la actualidad? ¿Qué ha cambiado de hace unos años para acá? Y digo no muchos años, Irene, porque hace, yo diría, 30, 40 años, hace una generación atrás, todavía el que tú escucharas que una mujer no podía tener hijos, no quería tener hijos, era todo un conflicto familiar, un conflicto social. Pareciera que el destino de la mujer era que de alguna otra forma tenía que ser madre. Sin embargo, en estos tiempos eso parece que ha cambiado. ¿Qué crees tú? ¿Qué te dicen tus pacientes? Bueno, fíjate que ya, yo creo que hace más de una década, no solamente mis pacientes, en el trabajo con mis pacientes, sino que ya uno lo escuchaba. Yo lo escuchaba cuando estaba en la universidad estudiando, eh, que por supuesto desde la psicología, el psicoanálisis, quizás estamos más interesados por los temas que tienen que ver con lo social, lo contemporáneo, lo que está pasando fuera. Digamos que esta profesión y este hacer nos permite como divagar y reflexionar de temas sociales y estamos como más cercanos. No quiere decir que lo que estudian ingeniería o estudian cualquier otra carrera no van a tener el interés de hablar, pero sí es verdad, sí tenemos que decir que desde nuestra especialidad, de nuestro saber, se aborda mucho el tema de lo que sucede, tanto desde lo contemporáneo y también se estudia lo histórico, es decir, cómo ha evolucionado esto. Y te puedo decir que desde la experiencia que tengo y de lo que escucho en la calle, lo que escucho con mis pacientes, como decía, cada día va como creciendo el dicho donde las mujeres o los hombres dicen que no quieren tener hijos, no quieren, es como un deseo, que eso es algo que vamos a preguntarnos acá, si eso será un deseo, de dónde vendrá este deseo. Por supuesto hablamos que es subjetivo, ¿no? No es que nosotros vamos acá a descubrir de dónde viene ese deseo, pero sí desde las teorías psicoanalíticas se habla de cómo
para los padres, madre o padre, independientemente de sus identificaciones o sus preferencias, en este caso sexuales, hay o no ese deseo de ser padres, ¿no? Y bueno, y ya como se viene escuchando desde hace tiempo, porque además se plantea como un derecho, ¿no? El derecho a no querer tener hijos. También existe la otra contraparte, que es aquellas personas que sí quieren tener hijos, pero no pueden orgánicamente, o sea, su cuerpo, el organismo más que el cuerpo, porque sabemos que hablamos de organismo, lo biológico, no les permite, pero sí ahí pareciera que hay un deseo, ¿no? Entonces, evaluando esto, Herminio, y me encantaría que pudieran escribir, que han escuchado, que han visto, que han leído sobre la temática que tiene que ver con la maternidad, la paternidad, y que está el grupo de personas que no quiere tener hijos y están los que quieren tenerlo pero irlo aplazando, ¿no? Que sería la maternidad o la paternidad tardía. Entonces un poco eso como el abreboca del tema que vamos a abordar hoy. Sí, me llama mucho ese último grupo que tú nombraste, de los que van postergando. No, no es el Ajá. momento, no es el momento, no es el momento. Y que dan razones diversas, especialmente económicas. No es el momento de tener hijos, no tengo el dinero, no tengo la casa, eh, y se va postergando, se va postergando. Pareciera que en esa postergación también está el hecho inconsciente de no querer tener hijos. Es decir, en el caso por caso pudiéramos ir revisando cualquier situación, porque evidentemente aquí no hay recetas. La decisión de no tener un hijo o de aplazar tenerlo, muchas parejas se casan y dicen, no, preferimos que estos primeros años como pareja podamos vivir como pareja, conocernos bien y ya después podemos tener la decisión de tener hijos. Es decir, el caso por caso se puede manejar. Pero cuando nos hacíamos la pregunta para el tema del día de hoy, uno de los elementos que más me llamaba la atención es precisamente los casos con los que nos hemos encontrado, donde especialmente las mujeres te dicen, yo no quiero tener hijos, no quiero, no quiero. Y algunas presentan el conflicto de que la pareja sí quiere tener hijos, pero ella no lo quiere tener. ¿Sí? Eh, ¿Qué pasa con estas mujeres? No lo digo en el sentido, porque de una manera, digamos, eh, bien satisfactoria, puedo decir que por el hecho de estar en el psicoanálisis no nos tenemos que ver en la posición de hacer juicios morales a nadie. O sea, el psicoanálisis no está para eso. Nosotros no estamos para eso. La pregunta es, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cuál trama hay detrás de esto que hace que una mujer no tome la decisión, al contrario, tome la decisión de no tener hijos? ¿Qué le mueve a esa mujer? Y sobre todo, cada vez se ve más en esta época. ¿La mujer se realiza solo con tener hijos? ¿O es decir, es realmente el ser madre la única forma de realizarse como mujer? ¿Qué dices tú, Irene, a eso? Bueno, yo partiría pensando en que también el tema de, porque, bueno, partiendo un poco tanto de Freud y Lacan, donde se habla de que no existe el instinto materno, y creo que tú en un audio que, bueno, a mi modo de ver y de escuchar, me pareció extraordinario, donde pues justamente interrogabas de que si en realidad existiese el instinto de madre, cómo hay tantas mujeres que asesinan a sus hijos o los abandonan, ¿no? Entonces, esto es el tema del instinto, que es una cuestión de que incluso la psicología también expone de que no existe el instinto de la madre, como dice, no es que madre solo hay una, o el instinto de ser madre, no, no existe un instinto, esto es algo de identificación, esto viene siendo como algo ya más vinculado a un deseo propio,
tiene que ver con lo transmitido de padres, madres, la cultura, la sociedad y la posición y cómo te posicionas tú subjetivamente al hecho de ser o no ser madre, ¿no? Y uno se preguntaría, entonces, por ser mujer, ¿también se es madre? Esa sería la primera pregunta, es decir, ¿el ser mujer es ser madre o el ser hombre es ser padre? ¿Es igual? ¿Te haces mujer porque tienes hijos? ¿Te haces más hombre porque eres padre? ¿Eres menos hombre? Entonces, creo que como hay una transmisión cultural, y sobre todo en nuestros países latinoamericanos, donde quizás uno ve un contraste, vi hace poco un reportaje y lo leí también, investigué por las fuentes en México, donde cada día, al igual que en Venezuela, en nuestro país, los embarazos de las mujeres adolescentes son cada vez a más temprana edad, pero hay otra parte de la población que aplaza más el hecho de tener hijos o no quieren tenerlo. Entonces está como el contraste entre el deseo y el deseo de tener, el deseo de no tener, y lo que la cultura nos dice y lo que realmente se quiere. Y creo que hay un destino, hay un síntoma y hay un deseo. Esto sería cuestión como de interrogarlo. Si el ser madre es un síntoma, ¿no? Un síntoma porque hay algo de el orden de lo imaginario o del orden de lo simbólico, del registro de lo simbólico de las palabras, que hay como un imperativo, tengo que ser madre, y hay otros que, bueno, que se van construyendo y se van dando cuenta de que realmente no es eso lo que quieren. Entonces, bajo esta premisa, donde pareciera que cada vez más se reducen esas ganas, uno se pregunta, ¿y cómo es el impacto? O sea, ¿es ahora eso más o menos cuestionable? ¿No? Que era nuestra pregunta. O sea, en este tiempo se cuestiona más el hecho de no ser padre, como decías tú, y esto cómo afecta a la pareja, porque vamos a poner el caso donde dos personas se encuentran, comienzan a establecer un vínculo amoroso, a un lazo afectivo, se gustan, van compartiendo, se enamoran, pero no se habla porque a veces da miedo, ¿no? Muchas mujeres y hombres les da miedo hablar del tema de la maternidad o de ser madre o padre porque piensan en nuestra cultura latinoamericana de que si hablan de ese tema van a espantar a la pareja, en este caso las mujeres. Si le hablo de tener hijos, pues entonces lo voy a espantar. O en el caso del hombre, bueno, puede ser que dice voy a espantarla. Entonces, cuando esto surge en una relación donde hay un deseo de estar juntos, pero uno de los dos no quiere, evidentemente surge el conflicto, porque cada deseo de cada uno, que ya sabemos que el deseo es singular, se va cuestionando el hecho de que si este deseo va cada uno por un camino distinto, no estamos, digamos, en la misma línea o en el mismo camino acompañándonos para ser padres. Entonces, de alguna manera, esto cómo puede afectar en la relación, no solo de pareja, en la relación social, en la relación familiar y sobre todo en el cuestionamiento particular que una mujer se puede hacer de ser o no ser madre, o un hombre también. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Irene. Ciertamente cada época tiene como una especie de imperativo, una forma de entender la vida. Pues, decíamos antes que si nos íbamos a unas décadas más atrás, era imposible pensar que una mujer no decidiera tener un hijo. Es más, era un hecho casi, digamos, Ofensivo. Podríamos la, decir, no, ofensivo. la mujer es madre. O sea, la mujer, y luego viene la frase, la famosa frase, antes, primero ser madre que mujer, ¿no? Entonces, pareciera que en algún momento la mujer, el destino de la mujer, su realización plena era precisamente ser madre. Eso ha cambiado. Tú lo estabas empezando ahorita, es decir, a pesar de que tú pudieras ir a diferentes contextos culturales, a diferentes países, y eso puede ir con mayor o menor intensidad, el empuje de la sociedad actual es un empuje muy feminista en el sentido de que la mujer no solo se puede realizar como madre, tiene otros aspectos a su alrededor
que le pueden tranquilamente ayudar a realizarse como mujer. Evidentemente Freud, en su época, estamos hablando de ese Freud de principios del siglo XX, cuando se encuentra y estudia la pregunta ¿qué es una mujer? Desde el Edipo, desde el complejo de Edipo, él propuso que de alguna otra forma los destinos de la mujer eran, realmente eran solo tres, es decir, uno, podía salir con una inhibición sexual, es decir, una mujer que no quiere tener nada, no tiene sexo, no tiene nada, no tiene una relación, o la segunda que es la mujer para homosexual, que su objeto es precisamente la misma mujer. O, y por último, sería en este caso, el ser precisamente madre. ¿Por qué? Porque el hijo era la manera de obtener el falo que no tenía. Sí, eso Ese era falo, en la teoría freudiana, claro, efectivamente. esa es la teoría freudiana, pero ya Lacan lo decía, por cierto, que hoy estamos recordando que hoy, hace 120 años, Jacques Lacan, este hombre que le dio una vuelta de 180 grados al psicoanálisis en el sentido de que fue que lo puso al psicoanálisis dialogar con la cultura de una manera, como dice Carmen González Taboada, Carmen González Taboada, ¿no? Aguas. Sí, realmente el psicoanalista que puso al psicoanálisis a hablar con la cultura, ¿no? Con la filosofía, con la antropología, con la matemática, con la... Bueno, Lacan dice que estas tres salidas de Freud, de alguna otra forma, responden a un sentido fálico todas. O sea, la mujer tiene que, en todo caso, tener el falo del padre, que decía él, ese símbolo que la puede hacer mujer. Pero para Lacan no. Lacan propone, y esto es un tema muy interesante, propone que la mujer, en todo caso, no tiene, no responde a este orden fálico. La mujer es no toda, es decir, ya lo decía él, ¿no? No existe la mujer en cuanto que el falo es el que da la constitución. Sí, no toda porque es No. incompleta, no toda porque es incompleta. Entonces, en cambio, la mujer es un sin límites. Y el goce, en este sentido, la manera de buscar relacionarse la mujer con su propia vida, con la familia, con la cultura, con lo profesional, responde de alguna otra forma a este sin límites. Es decir, no hay, de alguna forma, algo que pueda limitar y decir, la mujer es esto. No, la mujer puede ser lo que sea. Y ya por eso ser madre queda como a un lado. No es lo único que va a definir una mujer, ni lo Sin principal embargo, tampoco. sin embargo, aunque no es lo único, por siglos y siglos en mi modo de ver, se ha hecho universal el concepto de ser madre, ¿no? En cuanto a que la mujer estaba destinada, por eso es destino, el deseo y el síntoma, pero el destino de la mujer en realidad era ser madre, ¿no? Vamos a hablar un poco más en esto de que la mujer y el hombre esperaba y deseaba, porque también esto ocurre, el hombre quería tener el macho que le garantizara la continuidad del apellido o la continuidad de eso, de como el sustituto de patriarca de la familia. Entonces, el destino de la mujer era ser madre, y a medida de que ha pasado toda esta revolución, en cuanto a que en los años 1960 y pico, no recuerdo exactamente la fecha, en la cultura anglosajona, especialmente en Reino Unido, también en Estados Unidos y en estos países anglosajones, nosotros que estamos en Irlanda, se comenzó a mover, a hacer un movimiento de mujeres donde se llamaba las mujeres nomo, en español la traducción, no mother, no madre. O sea, la mujer quería
quizás de igual condición que el hombre, trabajar, salir a trabajar, poder realizarse particularmente cada una y no tener hijos. Pero uno se pregunta, en este tiempo, el no querer tener hijos, ¿tú qué piensas, Herminio? ¿Con qué estará vinculado, más allá de la subjetividad? ¿Qué se ha como movilizado en la cultura el hecho de lo que es la maternidad? Porque si bien hay una industria que va como arrasando al hecho de que se haga una venta o se mercantilice los óvulos, se mercantilice el semen y hayan bancos de fertilización y todo esto, y hayan familias monoparentales que no necesitas del hombre para poder tener hijos, o familias homosexuales donde adoptan un vientre, o sea, alquilan un vientre o adoptan un hijo. Pero más allá de la industria que promueve la maternidad, del otro lado, ¿qué será lo que está pasando? Que muchas personas, y esto no estamos hablando de un juicio moral si está bien o no, simplemente se ha transformado la sociedad porque han decidido no tener hijos, y en especial acá en Europa, donde los países a mayor crecimiento, menos o hay como un empuje a no tener hijos, por lo menos en el Mediterráneo. Acá en Irlanda más bien, al contrario, quieren porque el gobierno te promueve el hecho de tener hijos. Pero ¿qué será lo que pasa que el joven de hoy, hombre, mujer, está como cuestionándose tanto el hecho de ser padre o madre? Bueno, ya lo decíamos en audios de otros días, ¿no? Que de alguna otra forma ha caído los paradigmas sociales que dirigían el vivir y el hacer de las personas. Es lo que se llama en la teoría lacaniana, ha caído el nombre del padre. Los ideales, sí, exacto, el nombre del padre. Los ideales, los paradigmas, llámalo como tú quieras llamarlo, aquello que de alguna otra forma ordenaba la sociedad. Eso ha caído. Antes era muy fácil escuchar como una idea común, de lugar común, la mujer estaba destinada al casamiento y a tener hijos. Y de hecho, la famosa canción Arroz con leche, me quiero casar con una niña que sepa coser y bordar. Ese era el ideal de otra forma que respondía a una época. Esos paradigmas han caído. Esos significantes amos de esa época han caído. Ahora hay otros que son realmente variables en toda su extensión. Y no hay alguien, no hay algo, una institución, un elemento referencial en la sociedad que ordene eso. Al contrario, cada vez es más relativo esa ideas que ordenan la sociedad. Y luego sí, hay un empuje de la tecnología, de la ciencia, del capitalismo, que de alguna otra forma también determinan un poco esa decisión. No es lo mismo en una sociedad donde haya elementos que propicien el desarrollo económico, cultural, profesional, donde no lo hay. Donde no hay formación, no hay educación, no hay un ordenamiento distinto de la sociedad. Las respuestas de los seres humanos, las respuestas sociales, siempre serán distintas. Y no por eso quiere decir que una sociedad que tenga mayor progreso económico es que tiene como un empuje mejor a la familia, a tener hijos, a que las mujeres tomen esta decisión. No, al contrario, pareciera ser que mientras también tú tengas mejor situación económica, tengas mayores oportunidades, ahí pareciera que digamos, la respuesta singular es que cada quien decide lo que quiere hacer. Y precisamente si quiero alcanzar ciertas metas en la vida, pospongo el ser padre o madre, o no lo quiero hacer. O sea, esto tiene, digamos, mucho por donde tú lo puedes ir como construyendo, ¿no? Como ir tejiendo. Lo cierto es que una de las cosas que más predomina ahorita es que precisamente no hay
paradigmas fijos, elementos fijos, en los que tú puedes decir, por aquí es donde se debe ordenar la vida. Hay un relativismo, hay una subjetividad en ese sentido. Cada quien puede. Con elementos que puedan determinar ciertas situaciones, sí. La ciencia, por ejemplo, puede decir y propone que, bueno, si tú no quieres tener un hijo con alguien, en el sentido de que te quieras casar o tener una pareja, bueno, tú puedes entonces alquilar un vientre, puedes buscar donar, digamos, Sí, los embriones, el ¿sí? esperma o el óvulo, claro. Los óvulos, los embriones, es decir, de alguna otra forma, la tecnología, la ciencia, también ha dado unos elementos que hacen que la persona no necesariamente tenga que, como antes, construir una relación con otros para poder tener hijos. No, no. Es decir, yo ahorita no quiero tener hijos, puedo decir, ah, pero es que se te va a pasar el tiempo. No importa. Claro. Después yo busco, alquilo, bueno, tú escuchas ahorita, sobre todo muchos famosos en el mundo del espectáculo, del deporte, que tienen una relación homosexual y alquilan un vientre para poder tener hijos. Y tienen 3, 4 hijos, porque bueno, quieren tener hijos. ¿Sí? Es decir, no hay una regla ahorita en este sentido, no hay que lo limite. Entonces, cuando tú me haces la pregunta, ¿qué influye? Bueno, mira, influye que no hay ahorita nada que limite. Estamos en el tiempo del que puedes gozarlo todo, un goce sin límites. La tecnología, el capitalismo te da de una otra forma muchas opciones también. Entonces, claro, esto hace que la sociedad, pero los miembros de esa sociedad, en su singularidad, bueno, tomen diferentes decisiones que ya no sean como las que estaban determinadas en tiempos pasados. Eso por un lado. Después luego, sí, en el caso por caso, la pregunta pudiera ser un poquito más compleja de responder. ¿Qué hace que una mujer o que un hombre tome la decisión de no tener un hijo? Más allá de la técnica, más allá del capital, más allá que haya más oportunidades, más allá que haya caído los paradigmas de una sociedad, que haya cambiado la sociedad, que esta época es diferente. ¿Qué realmente hace que un ser humano, un sujeto, tome esa decisión? Y ahí entramos en otros elementos inconscientes que el psicoanálisis nos ha dado para poder analizarlo, ¿no? Bueno, voy a leer, Herminio, un comentario y muchas gracias por participar y unirte a nosotros. Carla nos dice, a mis 34 me acabo de dar cuenta que sí quiero ser madre y por años lo negué. Me di cuenta que soy capaz de llevar una maternidad responsable, sin embargo, sé que no es mi meta en la vida. Fíjate qué interesante lo que ella dice, Claro, porque bien. ciertamente, Carla, y a todos los que nos están escuchando, nosotros podemos ver desde nuestra práctica y sobre todo en especial desde el psicoanálisis que si la meta de una mujer o de un hombre es tener un hijo, ese hijo se va a convertir en un objeto. Es decir, si la meta es tener un hijo, o sea, una cosa es que haya un deseo que te mueva a tener un hijo, que haya el deseo de tener hijos, y otra cosa es que la meta, por ponerle un nombre, sea ser madre o ser padre, y que ese hijo se convierta en un objeto, porque ahí entramos en otro tema, que lo iremos hablando en otros lives, pero por poner algo, quizás definir algo y no dejarlos así con la pregunta, cuando un hijo se convierte en un objeto de una madre, en este caso, en una relación familiar, madre-padre, sobre todo en especial de la madre que se aliena, si el hijo objeto, este hijo, su salida psíquica, su constitución psíquica va a ser una psicosis. O sea, Sí, porque va a hay estar muy una... comprometida en ese sentido. ¿Ah? Que va a estar muy comprometida Estamos comprometida. Entonces, cuando un hijo es la meta de un padre o una madre, es un objeto, es algo, como si, vamos a hablar como si se tratara de un objeto, ¿no?
esto se va a convertir en un problema porque ese niño no va a tener una libertad, ¿no? Como hablamos en este live de la subjetividad, es decir, él no va a ser libre, sino que va a ser el objeto de deseo de la madre, se va a quedar atrapado, como Lacan decía, sobre el deseo de la madre que decía la mamá cocodrilo, que es cuando un cocodrilo tiene una cría en su boca, lo que puede suceder es que se lo coma, ¿no? Hay algo del tema de la mamá cocodrilo, que en un bostezo a lo mejor se lo come, ¿no? Eso es un ejemplo un poco superficial, pero para hablar de que se va a comer a ese hijo, es decir, este niño es un objeto, este niño o esta niña va a ser un objeto, entonces, si la maternidad se convierte en una meta o en una complacencia de la familia, la transmisión de los padres, de que tú tienes que ser madre, tú tienes que ser padre, y no hay un deseo realmente de poder procrear y de poder dar vida para acompañar a este ser humano, al final esto se va a convertir simplemente en una tortura, no solo para el hijo, sino también para la madre, porque va a ver sufrir a su hijo, si no es una estructura perversa, si es una estructura psicótica, va a sufrir ella o él y va a sufrir su hijo. Mira, me llama, bueno, darle las gracias a Carla por su participación. Yo creo que eso pasa mucho ahorita, hombres y mujeres en general, pero especialmente mujeres, digamos que a veces como que los pies están más en el suelo en algunas cosas, ¿no? Es decir, en esta relación de ser padre o madre, a veces los hombres son llevados pues, de la mano, no toman a veces las decisiones como en algunos casos, ¿no? Pero aquí la cosa está en que ella dice que lo negó por mucho tiempo, lo negó, pero ahora se dio cuenta que sí. ¿Qué cambió, Carlos? Antes eras más joven, tus intereses eran otros. Ahora, en este momento vital, tus intereses, tu manera de ver la vida, evidentemente ha cambiado. Y es un tiempo lógico, además, un tiempo lógico. Claro, claro, hay una posición subjetiva, una posición en la que tú has evaluado, has analizado, y bueno, ahora es el momento. Eso es una realidad también. O sea, hace unas décadas atrás, una mujer joven tenía que casarse lo más rápido posible para que pudiera tener hijos. Carla quizás es uno de esos ejemplos. Si no pasaba lo que se dice tanto en España como en Venezuela, en Latinoamérica, se te pasó el arroz, ¿no? Se te pasó el arroz. Como que ya está, o te quedas para vestir santos, o esto. Las abuelas decían, se te va a secar el vientre. O sea, es decir, que no vas a tener oportunidad, ¿no? Pero ahorita incluso la ciencia da unos ciertos elementos para que también se pueda empujar la maternidad a años más tardíos también. Es decir, hay toda unas posibilidades que se pueden hacer. Entonces, creo que esto es un ejemplo como el caso de Carla, de cómo muchas veces se puede pensar que no quiero tener hijos, o lo postergo, o definitivamente no lo quiero tener, pero luego pasa el tiempo y hay una situación vital, cambia incluso, en este sentido, el empuje libidinal de uno, es decir, el deseo, hacia dónde van las cosas, porque es que es así. No es lo mismo cuando uno tiene 5 años y uno está esperando el regalo, y el regalo es, qué sé yo, unos nuevos zapatos para jugar fútbol o lo que sea, pero cuando tú llegas a cierta edad, con 18, 19, 20 años, esos zapatos de jugar fútbol cambian, o sea, ya no son mi interés. Hay algo del deseo que cambia, se va moviendo, es metonímico, va por otro lado. Y de alguna otra forma también pasa con el hecho de que la maternidad no sea un elemento que es definitorio, absoluto, es ya para allá, ¿no? Eso cambia, eso cambia. Hay mujeres, yo he tenido casos de muchas mujeres en el diván que se preocupan porque tuvieron una decisión de joven y ahora quieren otro. Eso
eso cambia, eso cambia. Hay una pregunta que nos hace Dolores. Voy a leer los dos comentarios. Ella dice, ¿por qué el miedo al embarazo y miedo al parto? Y luego también nos dice, sin haber ningún evento traumático. Bueno, eso ahí sería quizás, Dolores, a manera de reflexión y pregunta, sin un evento traumático aparente, como tú lo pones así entre comillas, ¿no? Porque ciertamente, y esto en algún momento que hemos acompañado nosotros de Psicólogos Bitácora Mujeres Embarazadas, y el trabajo que hace el psicoanálisis del acompañamiento del embarazo en las mujeres, ya de por sí el hecho de que una mujer, en este caso, porque somos las únicas biológicamente, pues estamos preparadas, nuestro cuerpo para eso, no en todos los casos, pero se puede decir que tenemos la posibilidad de tener hijos, el hecho de tener otro cuerpo dentro de ti tiene muchísimas implicaciones psíquicas, comenzando por la angustia propia que significa que otro cuerpo, que otro organismo, en este caso organismo, no cuerpo, pero es lo que se conoce comúnmente, otro organismo vaya creciendo dentro de ti y que tú seas quien le está dando vida a eso. O sea, eso, si lo vemos un poco, para hablarlo en términos bastante sencillos, genera una gran angustia de ese no saber, de no saber poner en palabras, y aunque no pueda ser, como dices tú, Dolores, un evento traumático, habrá que ver qué ha ocurrido cuando hay miedo y cómo es ese miedo, porque miedo lo tenemos todas. Yo soy madre y yo tuve miedo, es decir, el miedo en el embarazo es parte de ese proceso, de ese tránsito que cada una hace, cada una de su manera. Lo que pasa es que luego esto se va a acompañar con esas palabras que los otros te van a decir, lo que te va a decir, como decía mi ginecólogo, recuerdo en su momento, con la embarazada todo el mundo se mete, todo el mundo le dice algo a la embarazada, ¿y qué haces tú con esas palabras en el momento en que tú estás embarazada? Mira, En el momento en que estás transitando esto, ¿ah? es que esto que dice Dolores está muy interesante porque Ok. lo traumático no necesariamente hace que tú no quieras, porque conozco muchas mujeres con 3, 4 hijos que a todos los han parido. Y van como sonrientes, o sea, que no pasa nada. Es decir, depende el sujeto, depende el caso, depende su tratamiento. Yo creo que más bien, como tú lo estás diciendo muy bien, Irene, yo reafirmo esta idea, hay un real en el cuerpo, hay un real que tiene que ver con que Con eso que no. ciertamente la mujer, cuando la mujer se encuentra, y lo pueden decir ustedes, si hay alguna mujer que ha pasado por el embarazo, puede decirlo muy bien, sentir que su cuerpo pareciera que ya no es su cuerpo, ¿no? No crece, se pierden, hay proporciones distintas, dolores, vómitos, hay unas situaciones en las que tú no dominas tu cuerpo, es un real, como lo decía ya Lacan, aquello que tú no lo entiendes, no lo puedes dominar, y te domina más bien a ti. Entonces, ese encuentro con el real, ese encuentro con lo que no se puede poner en palabras, aquello que te confunde, que te puede dar miedo, que te puede dar, te produce todos estos efectos en el cuerpo, evidentemente no es fácil de asumirlo. Hay muchas madres, muchas mujeres en proceso de ser madres en ese proceso de gestación que necesitan un gran acompañamiento, ¿no? De su esposo, de su pareja, de su familia, no solo meterse con ella, pero haz esto, lo otro, ¿no? Estar ahí con ella. Sí, a veces hay grandes problemas de pareja precisamente durante el embarazo porque quizás la pareja no entiende la situación por la que está pasando, quizás no la entiende, pero no tiene la paciencia, no tiene las palabras, no sabe qué hacer, además que no es fácil. Y hay otro elemento importante aquí, de lo que ya planteaba Dolores, y es precisamente el hecho de que eso es la muestra de que la maternidad no es algo natural tampoco. Es decir, no es algo natural, ni si instintivo. fuera algo natural, las cosas salen. Cuando uno ve una perrita, uno ve un pajarito, una yegua que queda embarazada y cómo sale ese animal por ahí también después,
O sea, esto es una cosa, no hay nada aquí que les cause una impresión, una molestia, un efecto negativo. Es natural para ellos. Para la mujer no. Esa condición de naturalidad no existe en el ser humano. Esa es es del imaginario, y a veces hasta del imaginario colectivo. Ah, es que una madre viene solo, eso es una cosa. Podríamos decir que tiene que ver con la transmisión de la cultura, es cultural. Claro. Totalmente, lo deseo que se va creando, pero no hay como un algo que lo tienes en la sangre o que los genes o esto es, no existe eso, o sea, el instinto de la madre no existe, esto es de los animales. Hay algo que Mira, decía Dolores, Carla que hablaba de responde. ok, aquí dice, en el segundo sexo interesante, me refería más bien al miedo previo al embarazo, sí. Mira, Sí, ya hay va, que... Irene, ya va. Ajá, Carla había respondido, antes que se nos pierda el ok. hilo, con Carla. Así es, cambié. Sin embargo, ahora me enfrento al juicio por elegir si ser madre por parte de personas que no quieren. Antes se juzgaba si no querías, ahora te juzgan si quieres. La decisión es personal. Ahí tienes la Interesante, respuesta, Carla. qué La interesante cómo decisión, cambian los tiempos. la decisión es personal, evidentemente. Al final, eso, claro, es personal por el hecho de que tú eres quien tienes que decidir como mujer, ¿no? Eso es así. Ahora, si lo quieres tener de una pareja, hay evidentemente una manera de construir la decisión de forma diferente, ¿no? Y ahí hay que trabajar eso también con mucha delicadeza, ¿no? Eh, porque bueno, Sí, lo que ella, bueno, me gusta muchísimo esto que ella dice, que ella dice antes te juzgaban si no querías y ahora te juzgan si quieren, porque también en esto hay que tomarlo y que gracias Carla por traerlo. Yo creo que los tiempos siempre traen a los inquisidores, de un lado o del otro, como tú siempre has dicho, Herminio, lo del péndulo social, o sea, los que no querían tener hijos son severamente juzgados. Ahora, como ha cambiado eso y ahora muchas mujeres y hombres no quieren, la decisión, y esto es muy cierto lo que ella dice, en Latinoamérica, cuando una persona no tiene una condición económica muy favorable, se cuestiona muchísimo el hecho de querer ser madre o padre. Y salen los refranes como que, bueno, en Venezuela cada niño viene con su arepa bajo el brazo, que la arepa es una comida típica de nosotros, ¿no? como el pan, viene Como con el el pan pan, debajo del brazo. cada niño viene con su pan bajo el brazo. Entonces vienen los juicios de que puedes o no puedes, pero tal cual como tú lo dices, Mino, es una decisión muy particular. Es un deseo que viene del inconsciente, por supuesto, y esto hay que decirlo, es un deseo que viene del inconsciente, y hay muchísimos casos de personas que tienen o que no pueden concebir, es decir, a nivel biológico, infertilidad, porque hay un proceso inconsciente que realmente lo impide, que son cuando los médicos, los ginecólogos han hecho todos los estudios posibles para ver qué pasa con esta mujer que supuestamente no puede, o también en el caso del hombre, y resulta que se descubre que biológicamente no hay nada. Entonces hay un factor psicológico, como ocurre en problemas que tienen que ver con la sexualidad, como la impotencia, la eyaculación precoz, la frigidez, y otros que Freud descubrió, y gracias a él el psicoanálisis nos ha enseñado, cuando existían las mujeres histéricas de Freud, que padecían y se paralizaban por temas que tienen que ver con la sexualidad. Es decir, que hay mucho del inconsciente que nos acompaña en el tema de lo que tiene que ver con la maternidad. Bueno, hay mucha gente que se está uniendo ahorita y bueno, estamos hablando hoy del tema Creo que que vamos tiene que a ver cambiar el con horario no nosotros, tener, hemos hablado. no quiero tener Hermínio, creo hijos. que hay que cambiar el horario del live. Creo Sí, que, creo ya lo que nos va a pensaremos. acompañar eso. Es una ¿Ah? decisión personal, es una decisión personal. Mira, Mónica Barrios dice, ya somos más allá de un cuerpo biológico, somos seres subjetivos que pensamos, sentimos, recibimos distintas demandas ideales en nuestra historia y todo eso nos marca en nuestro deseo.
Muy bien. Muchas gracias, Mónica. Sí, sí, Qué sí. bien. Esto me da pie para decir, una vez tuve un caso de una mujer que ciertamente había tomado la decisión de no tener hijos, no tener hijos. Rotundo que no. Hasta que conoció una pareja, a lo largo del tiempo conoció una pareja y empezó esto a cambiar. Pareciera que hay algo que ahorita sí me da como la ilusión de tener un hijo, pero tengo miedo, tengo mucho miedo de tener un hijo. No sé si voy a ser buena madre, no sé si voy a poder de verdad, no sé si mi cuerpo está preparado, ya que tengo cierta edad. Y escuchando su historia, hubo, para que tú veas lo importante de los significantes de los padres y de las madres, una de las cosas que su papá siempre le repetía era, tú tienes que ser una profesional, tú tienes que estudiar, tienes que ganar dinero, tienes que valerte por ti misma. Eso es lo más importante en tu vida. Y ella lo cumplió ese mandato, el mandato paterno lo cumplió, era una profesional, ella no dependía de nadie, tenía un buen estatus dentro de su trabajo, tenía sus propias propiedades, es decir, ella estaba muy bien, el mandato lo cumplió, porque es que hay algo que tiene que ver mucho en esto, es que inconscientemente las insignias del padre en la mujer se cumplen, o es Sí, que el hombre, pero ahí uno tendría que preguntarse entonces si eso era por las insignias del padre o porque el deseo propio realmente no quería ser madre. O sea, eso bueno, gracias a un análisis es que se descubre, obviamente, pero claro, 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 pero había una imposibilidad de un una significante amo en su vida, es decir, tú tienes que ser esto, y ella lo cumplió. Ahora, eso después entró en un estallido vital, entró en una crisis cuando realmente en el fondo sí quería tener hijos. Ahí está su deseo realmente, pero había un sufrimiento, había un goce ahí con lo que su papá le había dicho. Y eso se trabajó, se trabajó. A veces nuestras decisiones no son nuestras decisiones. Es decir, somos hablados por el otro. Somos hablados por el otro, que es el tesoro del significante, decía Lacan. Somos hablados por el padre, por la madre, muchas veces en nuestro inconsciente. Nos identificamos con lo que nos hicieron, nos marcaron en nuestro cuerpo. Y a veces que yo soy así. ¿Seguro eres así? Mónica nos dice, eso tan difícil de ir más allá del padre, nos dice Así es. Mónica Eso es tan Vargas. difícil de ir más allá del padre que solo a través del análisis puedes hacerlo. Hablar de Hacer ese análisis. recorrido, es hacer ese recorrido porque evidentemente muchas veces nosotros somos los que han otros hablado de nosotros, pero realmente es lo que somos y es un camino que hay que transitar. Fíjate, Herminio, que hicimos esta pregunta, pero no le hemos dado cierre sobre qué ocurre. Evidentemente no lo vamos a decir acá, pero sí para preguntarnos. Cuando en una relación de pareja, que lo dijimos, estás en la búsqueda o estás ya en la pareja, uno de los dos no quiere tener hijos y lo plantea, es decir, yo no quiero tener hijos. Y hay amor, hay deseo, hay acompañamiento, hay ganas de estar, pero resulta que los deseos van por caminos diferentes. Entonces, ahí en esa relación, bajo esta premisa, habría uno que preguntarse si en la elección de esa pareja, bajo las características de lo que se conoce, porque uno inconscientemente, aunque uno no lo crea, más o menos como que va pescando ciertas cositas. Hay cosas que a veces uno cree que no, pero como que ciertos detalles en un hombre, en una mujer, uno puede saber esta persona sí o no, como que hay como dicen ahora el match, ¿no? Hay como algo, pero ese match que no es el físico, no es la personalidad y estas tonterías que se dicen ahora, sino que algo el inconsciente capta de esa persona. Entonces, ante la realidad de encontrarte con una persona que no quiere tener hijos, pero tú te empeñas en que quieres estar con esa persona bajo
el imperativo, yo quiero tener hijos. ¿Habrá un deseo consciente de en realidad no tenerlo? No tener hijos y encontrarse al que no quiere garantizar que ese deseo no sea satisfecho. Esa sería una buena pregunta que hacerse, ¿no? Porque hay parejas, yo he tenido pacientes con relaciones largas de 8, 9, 10 años y vienen a consulta y cuando ya tienen un montón de años, te dicen, es que mi pareja no quiere tener hijos. Y uno se pregunta y le pregunta, y cuando usted conoció a esta persona al tiempo, ¿hablaron de esto, de la relación, de cuando empezaron a enseriarse de tener hijos, no tener? ¿O te diste cuenta después de 9 años que esta persona no quería tener hijos, no? Claro. Eso sería un tema de debate. Aquí hay una pregunta o un comentario. ¿La infertilidad puede tener que ver con mandatos familiares? Bueno, la Ajá. infertilidad como tal, es decir, hay elementos científicos que puedan determinar que si es una infertilidad absoluta, irreversible. Y habría que ver qué pasa con el organismo en ese sentido. Pero yo me he encontrado, me he Ella lo encontrado que con está casos, preguntando es lo de los mandatos. Ella está preguntando eso. pero me he encontrado con casos, Irene, en la que evidentemente, inconscientemente hay un efecto en el cuerpo. Y ahí, como le pasaba a las histéricas, ¿no? Que no podían caminar, ¿no? Algo les paralizaba en el cuerpo porque hay algo en el inconsciente que hace un pasaje al cuerpo. Y entonces hay algo ahí que habría que a ponerlo en palabras y darle vuelta a ver ciertamente si esa infertilidad responde a elementos inconscientes, en este caso, a esos mandatos familiares, a esos significantes que te marcaron, a eso que hay gente que ha vivido citotramas familiares muy complejas, donde eran muy juzgados por la madre o muy juzgados por el padre, y luego esas marcas quedan y como consecuencia son lo que el papá o la mamá les criticaba, ¿no? Es que tú eres incapaz de dar un paso para superarte. Y hay gente que tiene problemas en las piernas, pues, porque no, son incapaces de dar un paso. Pero ese incapaz fue precisamente ese elemento inconsciente que les marcó, hicieron un síntoma en eso y habría que evidentemente hablarlo, descifrarlo, poder ponerlo en palabras para poder ver qué hay ahí. Pero hay muchas situaciones inconscientes que se pasan, se metaforizan en el cuerpo. Nosotros pensamos, y no solo nosotros desde nuestra subjetividad y nuestra experiencia clínica, pero también el psicoanálisis, desde la posición de cómo se ubica el inconsciente entre un hombre y una mujer que puedan querer o no, más que querer, desear o no, y la maternidad y la paternidad en este deseo es o rechazándola o aceptándola. O la rechazas o la aceptas. No, no hay como medias tintas, ¿no? Que sí, que no, que no, que sí, no. La aceptas o la rechazas. Hay dos salidas, dos caminos, la rechazas o la aceptas. Es como la elección de la sexualidad. La preferencia, ¿no? En el tema, no la elección de la sexualidad, la preferencia sexual, que puede haber ambigüedades, ¿no? Que te gustan las mujeres y los hombres, esto sería tema ya de otro live, pero en ese deseo, en el vínculo, en la relación, y en este caso, vamos a hablar de la maternidad o la paternidad, o se acepta o se rechaza. No hay medias tintas, como una expresión muy coloquial que se dice en Latinoamérica, que una mujer no está medio embarazada. ¿Estás o no estás? O sea, ¿estás embarazada o no? No estás medio embarazada ahí, como un poquito, no. ¿Estás o no estás? Lo mismo. O aceptas la maternidad inconsciente o rechazas la maternidad o la paternidad. ¿Quieres o no quieres? Y harás todo. Y hay algo que recuerdo que lo vi en algún momento en trabajos de investigación psicoanalítica de esas personas que olvidan tomar la píldora o estas personas, hombres, que no llevan preservativo, que tienen Pero relaciones dicen que no quieren tener hijos. que dicen que no quieren tener hijos, pero hacen completamente lo contrario, es decir,
que cuando en este sentido dicen no quiero, resulta que por una parte dice no quiero, pero el cuerpo en este caso actúa de otra manera. O sea, no quiero tener hijos, pero no me cuido. Y eso es lo que tú dices, que se acepta o no se acepta la maternidad. La aceptas o la rechazas, claro. Y habrán los que están ahí buscando y buscando y buscando y buscando y buscando y por ningún lado sale. Más allá del orgánico, más allá de la evidencia orgánica que puede haber, que la hay. Pero cuando no hay una explicación biológica, porque también hay médicos que se aprovechan un poco de eso, hay que decirlo, para sacarte el dinero y hacerte tratamientos, pero eso será otro tema. Pero más allá de la evidencia, también hay una limitante. Tú sabes que nosotros tenemos una amiga en común que no, decía que no podía y había pasado por un montón de médicos, de que ella no podía ser madre, y resulta que al final descubrió que no tenía nada que ver con el tratamiento que tenía. De hecho, dejó de tomar el tratamiento porque ella dijo, ya yo no quiero tener hijos, en realidad no me da la gana de tener hijos, y ¡pum!, quedó embarazada. Y quedó embarazada, es decir, ella tenía un imperativo, tenía tomado todo el tratamiento, llegó más de los 30 años y al final tuvo un hijo cuando suspendió el tratamiento. Entonces, hay mucho y yo creo que en esto hay que escucharse y hay que preguntarse y hay que ver y hay que evaluar cada uno las razones que nos hacen o no querer o no ser padre. Y no hay que tener juicio moral y sentirse mal, es que yo no quiero, es que sí quiero. No, Es que pero sí, tampoco son absolutas, lo muy que absoluto. nos contaba Carlos antes. Hace 10 años yo no quería tener hijos y ahora llegué a esta edad y ahora sí quiero tener hijos. Es decir, no se trata aquí de que tiene que ser una idea persistente. Yo desde pequeño quería tener hijos, siempre he querido tener hijos. No, y también hay que decirlo, Eso Herminio, me también nació. hay una transmisión, lo vimos cuando estuvimos en España, de muchos de la cultura en España, pero también en Latinoamérica puede ocurrir, donde hay tanto que se dice del tema de ser padre o ser madre, y hay tanto sufrimiento, que para qué vas a traer un hijo al mundo para sufrir, este mundo es una mierda, este mundo, y perdonen la palabrota, el francés, este mundo es tal, no hay trabajo, no hay tanto, va creciendo el niño desde pequeño que este mundo no es para tener hijos, se va creciendo con tantas palabras, con tantos significantes que te dicen, no tengas hijos, que bajo toda esa nube de palabras habrá que ver cada uno qué es realmente lo que quiere. Si cree que va a poder salir adelante y si hay deseo, encontrar la manera de poder mantener, como en efecto en los países más pobres es donde hay más hijos, y buscan y echan para adelante con sus hijos, o si hay otras razones inconscientes que les impiden y les inhiben tener o no tener hijos. Claro. Un poco En eso. todo caso, la decisión, sí, es una decisión de cada quien. Muchas veces son decisiones que no las creemos. Yo estoy muy seguro de que no voy a tener hijos. Y resulta que luego se mueven otras cosas. Hay otra trama y luego pasa el tiempo y nos damos cuenta que no es lo que yo pensaba. A veces son nuestros miedos, a veces es nuestra experiencia, nuestra historia familiar la que nos impone esta decisión. En todo caso, esto es un tema donde no existen las recetas y no se trata de un todo, se trata que cada quien en este sentido debe tener una posición, hacerse una pregunta muy personal y buscar orientar esa pregunta hacia una respuesta que tiene que ver contigo mismo. Y ahí es donde, de alguna otra forma, a través del psicoanálisis, buscamos atravesar, indagar, preguntarnos y buscar la respuesta, porque solo cada quien sabe su respuesta. Nosotros no se la vamos a dar. Usted sabe la respuesta. Lo que pasa es que a veces necesita alguna ayuda, hay que empujarlo a buscar esa respuesta. Aquí hay un comentario para cerrar, Herminio, que nos dice manada de mascotas. Saludos y gracias por el comentario. Yo siempre tuve claro que no quise ser madre y me sometí a una cirugía desde los 19 años, hace 25, y siento que fue la idea más acertada para mí. Ahí está. Ella lo tenía claro, tú lo tenías claro. Y ahí hubo un deseo de no ser madre, existe. Claro.
el deseo de serlo y de no serlo. Y es una cuestión propia, o sea, que no hay igual se realiza como mujer, como ser humano. Es se decir, realiza esto de no, todas no es maneras. determinante. Muy bien. Bueno, Muy Herminio, bien. vamos a ver si tomamos la decisión de cambiar el horario, ya se los estaremos informando. Muchísimas gracias por haberse conectado, los que están en España, los que están en Venezuela, los que están en cualquier lugar del mundo, y que vamos a seguir tocando estos temas que tienen que ver con el malestar en la cultura, en nuestra contemporaneidad, pero también que tienen que ver con aquello que sí nos mueve en el deseo de vivir. Así es. Hasta el próximo martes. Hasta el Y próximo martes, cuídense. o a Cuídense. las 9 o a las 10, no sabemos. Saludos. Adiós, Saludos Irene. a todos, ya les avisaremos.